Tenemos una tarea como congregación, ¿o no? Como iglesia, como creyentes, que es ir y predicar el Evangelio. Pero me he dado cuenta también que si nosotros no nos preocupamos de las cosas chicas, algunas veces no nos preocupamos de esas cosas tan grandes. ¿Trajo su tarea hoy día? La que dimos la semana pasada. Y quiero hacer esta relación porque nosotros tenemos un llamado, tenemos un mandato, tenemos una tarea, tenemos una misión. Ir y predicar el Evangelio, ¿verdad? Sí. Pero cuando tenemos tareas chicas en la vida cotidiana, tenemos que ir ajustando lo que nosotros hacemos, decimos, creemos con las cosas normales que tenemos que hacer. Y ahí es donde está la falla. Ahí es donde nos pegamos la resbalada y al hacer algunas cosas se nos va pasando el tiempo. Teníamos una tarea la semana pasada, dijimos, de poder escribir nuestro testimonio muy simple, entre 5 a 7 minutos. Si los que querían llamarme antes del jueves para ayudarlos en esa tarea, lo podíamos hacer. Bueno, hay una hermana que me mandó su trabajo. Muy aplicada. No vino hoy día, está enferma, se agotó tanto hacer el trabajo. Pero esta es la idea, que nosotros, como estrategia general, la Biblia dice que tenemos una misión, que tenemos un propósito. Y nosotros como congregación, la Iglesia Bautista Vida Nueva, aquí en Agustinas 23:32, vamos a tener pequeñas tareas, pequeños trabajos que nosotros vamos a tener que ir cumpliendo. Pero gracias al Señor, la fuerza la tenemos con la cantidad de personas que nos reunimos. Así que día a día vamos a dar tareas a través de lo que es este tiempo con nuestro lema de alcanzar una nueva vida. Vamos a dar tareas, incluso hoy día en la enseñanza bíblica familiar los varones y los jóvenes van a tener un trabajo para que después me lo puedan presentar. Y vamos a compartir ahí algunas cosas con respecto al primer propósito que tiene esta congregación, que se ajusta a lo que es el propósito obviamente mayor que la Biblia nos dice que tenemos que tener. ¿Cuál es el primer propósito que dijimos por varios domingos ya que la Iglesia Bautista Vida Nueva tiene? Lo pusimos como número 1. ¿Cuál es? Evangelismo. ¿Y el segundo? Adoración. Lo acabamos de hacer aquí en forma congregacional. ¿El tercero? Comunión. Es lo que vamos a tener también en las clases, donde nos miramos, compartimos algo, donde también los martes damos nuestros motivos de oración, donde en los ministerios nos reunimos y nos preguntan cómo estás, qué está pasando. Comunión. ¿El cuarto? Enseñanza, discipulado, aprender de la palabra del Señor. ¿Y el quinto? Perfecto. Y ese vamos a trabajar hoy día. Servicio. Le invito a abrir su Biblia ahí en 2 Corintios. Porque cada uno de los propósitos está asociado a otro. ¿Sí? Y este propósito que vamos a ver hoy día, que es ministerio, servicio, está asociado en esta mañana, lo vamos a asociar a lo que es el evangelismo. ¿Sí? Al evangelismo. Y abra su Biblia, por favor, en 2 Corintios, capítulo 4. 2 Corintios, capítulo 4. La semana pasada dijimos que había una iglesia, que es esta, ¿cierto?, la de los Corintios, que no era una iglesia muy ordenada, que digamos. Tenían varias costumbres, varias creencias que ellos habían traído de su vida cotidiana, de lo que ellos hacían normalmente, de lo que creían normalmente. Cuando Cristo vino a su encuentro, cuando ellos recibieron a Jesús como Salvador y empezaron a congregarse, sus costumbres, sus creencias, sus hábitos, las quisieron traer a la congregación. Y Pablo, estando con ellos, ¿verdad?, les corrige varias cosas. Bueno, Pablo se fue de la congregación y la gente le mandó a hacer unas preguntas. Pablo, ¿nos podría responder algunas cositas porque no nos quedaron muy claros, ¿cierto? Algunas cosas que tú trabajaste con nosotros.
Sí, por supuesto, dijo Pablo, mándeme las preguntas. Y tenemos entonces primera carta a los Corintios, ¿con cuántos capítulos? Es cosa que mire nomás la última página de primera a los Corintios. ¿Cuánto? 16 capítulos. ¿Sí? Para responderle las preguntas que las personas tenían. Pablo dijo, con eso estoy listo. Nada más, ¿cierto? Maravilloso. Sigan adelante en su fe. Pero llegó un momento determinado que Pablo tuvo que mandar una segunda carta, que es la que nosotros tenemos acá como segunda a los Corintios. Dicen algunas personas, leyendo primera y segunda a los Corintios, que Pablo le mandó, aparte de estas dos cartas que están con nosotros, les mandó otras dos cartas más. Parece que tenía que corregir algunas cosas con esa iglesia, ¿no? Y tenemos aquí en segunda a los Corintios un tema para esta congregación, los Corintios, que obviamente, dice el pastor Patricio, nos metemos en las cartas ajenas, ¿verdad? En la correspondencia ajena, y podemos leer lo que ellos leyeron por primera vez y vamos a ver si es aplicable también a lo que es nuestra congregación con respecto al propósito que es servicio. Dice primero a los Corintios capítulo 4, voy a leer y me voy a detener en un texto para después explicarlo. Dice, por tanto, 4:1, por tanto, puesto que tenemos este ministerio, subraye esa palabra, destáquela ahí en su apunte si quiere. Según hemos recibido misericordia, subraye misericordia, no desfallecemos, sino que, renunciando a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino que, mediante la manifestación de la verdad, nos recomendamos a la conciencia de todo hombre en la presencia de Dios. Y vamos a ver algunas cosas entonces en relación a lo que es una pregunta. Vamos a resolver una pregunta en el día de hoy. ¿Sí? Ya. Gracias. Ahí están las... Gracias. ¿Dios me puede usar a mí para el servicio? No me respondo todavía. ¿Dios me puede usar a mí para el servicio? Ahora esa pregunta tiene que hacérsela a usted personalmente. Y es una pregunta que queremos resolver en el día de hoy. Porque una de las cosas que esta iglesia pensaba es que si caíste una vez, ya no hay más restauración para ti. Y Pablo tiene que corregir algunas cosas y tiene que explicarles otras. Y va a empezar entonces, número 1, con esta palabrita, que son 3 palabras que vamos a destacar hoy día, destaqué 2 recién, que es ministerio, misericordia, y vamos a ver también, aunque no está destacada como tal, porque no aparece la palabra en sí, vamos a destacar auténtico, o vamos a escribir auténtico. Ministerio, misericordia, auténtico. ¿Dios me puede usar a mí para su servicio? Y aquí viene el punto. Nosotros tenemos que entender entonces cuando la Biblia habla de ministerio, ¿qué queremos expresar con esto? Porque nosotros pensamos que a lo mejor un ministro o un ministerio solamente lo pueden realizar ciertas personas. Bueno, vamos a ver lo que dice Pablo con respecto al ministerio para que entendamos entonces en qué consiste y luego podamos ver entonces si yo puedo trabajar en este ministerio. Dice el versículo 1, ¿cierto? Por tanto, puesto que tenemos, dice Pablo, tenemos, plural, ¿sí? Este ministerio, habían personas que estaban trabajando en ese ministerio, ¿verdad? Aparte de él. Dice, puesto que tenemos este ministerio, la pregunta que hay que resolver es, ¿a qué te refieres, Pablo, con ministerio? ¿Qué quieres decir cuando hablas de ministerio? Bueno, retroceda unas páginas atrás y va a leer conmigo el versículo 6, el 7, el 8 y el 9 y va a subrayar o destacar, si no le gusta rayar su Biblia no hay problema, ¿cierto? Va a destacar la palabrita que se va a repetir varias veces y de ahí vamos a sacar entonces la definición de ministerio para que entendamos qué es el ministerio.
Versículo 6, 3:6, en el cual nos hizo suficientes como ministros de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu. Porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. 7. Y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedras, fue con gloria, de tal manera que los hijos de Israel no podían fijar la vista en el rostro de Moisés por causa de la gloria de su rostro que se desvanecía. 8. ¿Cómo no será aún más gloria el ministerio del Espíritu? 9. Porque si el ministerio de condenación tiene gloria, mucho más abunda en gloria el ministerio de justicia. Varias cosas a destacar. Los judíos tienen formas de escribir, ¿cierto? Tienen ciertas formas para escribir. En la Academia Bíblica en Forma estamos estudiando que los judíos tienen esta forma de escribir 3 cosas y las destacan. Tun, tun, tun. Pero también los judíos tienen este paralelo, es decir, este versus. ¿Sí? Cuando quieren comparar una cosa con la otra, entonces van a poner 2 cosas para ser comparadas. ¿Sí? ¿Qué está comparando Pablo aquí? El ministerio, perfecto. Pero hay un ministerio, y aquí está la comparación, hay un ministerio en el Antiguo Testamento al cual Pablo le llama la ley, escrita en piedra, la que Moisés dio, le llama el ministerio de la carne, le llama el ministerio de la muerte. Ese es un tipo de ministerio que está en el Antiguo Testamento. ¿Sí? ¿Con qué lo compara Pablo? Lea por favor de nuevo el versículo 8. ¿No será aún más con gloria el ministerio del Espíritu? Y después en el 9 vuelve a decir, porque si el ministerio de condenación, el del Antiguo Testamento, tiene gloria, es decir, las personas podían llegar a ser salvas, obviamente, mucho más abunda en gloria el ministerio de ¿qué? De justicia. Ahora, el ministerio del Espíritu, el ministerio de justicia, ministros de un nuevo pacto, dice ahí en el versículo 6. ¿De qué ministerio está hablando Pablo? Tres características que dio acerca del ministerio. ¿De qué ministerio está hablando Pablo? Cuando usted lee entonces el capítulo 4, versículo 1. Por tanto, puesto que tenemos este ministerio, ¿cuál es el ministerio? ¿En qué consiste ese ministerio al que hace referencia Pablo? Le voy a dar una pista. Tiene mucha relación con el propósito número 1 de esta congregación. ¿Le juntaron los cables ya? ¿Ah? Justamente el ministerio de predicar a Jesucristo. Ese es el nuevo pacto. O como nosotros llamamos, evangelismo. Comunicar las buenas nuevas. Ese es el ministerio que Pablo tiene. La pregunta es, ¿puede usted, puedo yo tener ese ministerio? Por supuesto que sí. Resolvamos la pregunta que teníamos al inicio. ¿Dios me puede usar para el ministerio? Sí. Porque el ministerio es para todos los creyentes. ¿Sí? El ministerio es para todos los creyentes. Todas las veces que usted leyó ministerio ahí en el capítulo 3, ¿sí? Que lo leímos recién. Y cuando usted lee la palabra ministerio en el capítulo 4, es la palabra que nosotros traducimos del griego, que es la palabra para servicio. Es decir, la palabra para servicio, para ministerio, es la palabra en griego diaconía. ¿Le suena conocido? Porque obviamente podemos elegir diáconos para cierto tipo de servicio, pero este ministerio, este servicio que Pablo le está explicando a esta iglesia de los Corintios, ¿cierto? Porque habían personas que decían, ¿sabes qué? Yo tengo un tan alto estrato social
gano tanto dinero, tengo sirvientes, soy tan inteligente que ¿cómo yo voy a predicar el Evangelio? No, perdóname, no puedo. Y Pablo, Señor, ¿eres tú? Y Pablo le explica entonces, ¿sabes qué? Tienes que entender claramente qué es el ministerio, qué es el servicio. Es la palabra traducida diaconía. Y dice Pablo entonces, puesto que tenemos este ministerio, fíjate cómo termina el texto del capítulo 4, versículo 1. No desfallecemos. ¿Dios me puede usar para este servicio? Sí. ¿Quiere usarme para este servicio? Por supuesto, si no, no me hubiera dado el mandato de ir y predicar el Evangelio. ¿Sí? ¿Hasta cuándo tiene que durar este servicio o ministerio de predicar el Evangelio? Pablo dice, no desfallecemos. Le voy a dar hasta la última puerta, hasta la última persona. Voy a llegar hasta lo último de mi vida cumpliendo, ¿qué cosa? Este ministerio, este servicio. Me gusta la palabra servicio, porque muchas veces pensamos que el ministerio solo lo pueden hacer algunos pocos. Bueno, ministerio y servicio aplicado aquí lo podemos hacer todos. Usted también puede, justamente. Pero aquí vienen algunas cosas. ¿Entendió lo que es el ministerio en el texto? ¿Sí? ¿Respondió a la pregunta que estamos teniendo? ¿Dios me puede usar para este servicio? Sí. Pero algunas veces nuestra mente nos empieza a jugar malas pasadas con respecto al ministerio o al servicio. Porque nosotros empezamos a pensar en nuestro pasado. ¿Cómo es posible, pastor, que Dios a mí me va a usar? Pastor, usted no conoce mi pasado. De hecho, no conoce ni siquiera lo que hice la semana pasada. ¿Y usted me está diciendo que Dios me puede usar hoy día? Sí, eso te estoy diciendo. Y en la mente muchas veces empezamos a tener algunas frases. Es que no califico para esto. Hay otras personas que son más espirituales, más preparadas, que tienen mejores habilidades. No doy el calificativo que usted me está pidiendo, pastor. Otros dirán, no tengo las capacidades. Bueno, Pablo va a ir punto por punto explicándole a las personas que Dios te quiere usar. Mira el resumen que uno podría hacerse con una pregunta. Si Dios me salvó, ¿por qué no me llevó al tiro al cielo y evitó todo esto? Porque te quiere usar. Y aquí entra la segunda palabra en juego. Primero, ministerio. Segundo, dice el texto, por tanto, puesto que tenemos este ministerio, y Pablo abre comillas, ¿cierto? Para nosotros está entre comas, ¿verdad? ¿Sí? En Biblia de las Américas. Según hemos recibido, ¿qué cosa? Misericordia. Ninguno de nosotros es apto para el ministerio o está calificado para el ministerio sin antes haber recibido misericordia. Y eso es lo que nos hace iguales. No lo que tú tengas, sino lo que el Señor puso al momento de tu salvación. Que aquí el texto lo resume en misericordia. Te voy a dar 30 segundos para que al que está al lado, a tú mismo, googléalo, lo que sea, me des una definición de misericordia. ¿Qué es misericordia? ¿Sí?
Así que pregúntale lo que está al lado, puede ser en creol, puede ser en francés, en inglés, no sé qué otra nacionalidad ahí tenemos acá, ¿sí? Pregúntale que está al lado, o pregúntale a Google, qué sé yo. ¿Qué es misericordia? ¿Estás seguro esto, cierto? Aquí no pasamos de largo para abajo, no sabemos. Bueno, si la predicación está más o menos, parece que se abren las puertas acá. Bueno, más abajo no paso, ¿cierto? A nuestros hermanos del Zoom también pueden expresar una definición, ¿verdad? Y lo que estoy comentando acá es que el piso está sonando y capaz que en algún momento me hunda. Dios tenga misericordia. Ya, primero del Zoom, ¿hay alguien que explicó por Zoom qué es misericordia? Por favor, que me mande un WhatsApp rápidamente. No, explíqueme ahí los hermanos, hay 3, ¿quién va a ser? Ya, misericordia, alguien en el Zoom dice que es compasión. Tendríamos que buscar la definición de compasión, ¿cierto? Nos dejó como igual, pero... Ya, vamos a ir por sectores, ¿sí? Sector número 45, acá estamos. ¿Alguien quiere dar una definición de lo que es misericordia? Ayuda, Dios me ayuda. Sí, perfecto. Acá tenemos atrás al tiro Miguel. Francisco. No recibir de Dios lo que realmente merecemos. Con respecto al pecado, misericordia. Miguel. Un corazón movido para el sufrimiento del hombre. Es ahí la definición de compasión que estaba diciendo los hermanos arriba, ¿cierto? Jesús, viendo las multitudes, tuvo compasión de ellas porque las vio como ovejas sin pastor, ¿verdad? ¿Cierto? Algo le pasó en las entrañas, esa es la palabra compasión, y algo hizo en relación al evangelismo. Muy bien. ¿Misericordia alguien acá? Gina. Perdón de los pecados, misericordia, es otra forma obviamente de hablar de lo que es la salvación, perfecto. ¿Y uno más allá? ¿Sí, hermano? Dios me da un regalo que no merezco. Amén. Sé que hay varias definiciones que usted está manejando, ¿cierto? Pero déjeme argumentarle muy simple lo siguiente. ¿Dios lo conoce a usted? Al revés y al derecho, ¿cierto? Según el salmista, tus ojos vieron cómo fui formado, ¿no? Sí, Él me hizo, Él me conoce, por supuesto. ¿Él sabrá cuál fue el primer pecado que yo cometí? Por supuesto. Y el segundo, y el tercero, y el cuarto, y el quinto. Dejémoslo ahí nomás, ¿cierto? Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que sabiendo los pecados que yo cometí, en que sabiendo lo que yo fui, en sabiendo Él, ¿cierto?, cómo yo era, Cristo tuvo misericordia de mí, tuvo compasión de mí y me salvó. Pregunta. ¿Dios sigue teniendo misericordia de mí? ¿Y cómo me puede usar para su servicio o su ministerio sabiendo que ya me rescató y que yo sigo pecando? ¿Y usted me está diciendo, pastor, que Dios me quiere usar? Cuando nosotros hablamos de testimonio, nuestro testimonio no acaba en lo que Dios hizo por mí en la cruz del Calvario. Mi testimonio continúa con la misericordia de Dios extendiéndose porque Él sabe, así como sabe cada uno de mis pecados,
Él sabe lo que yo sigo siendo. Lo débil que soy, lo pecador que soy, pongamos nombres, lo mentiroso que soy, lo engañador que soy, y quizás el pecado que usted esté luchando personalmente, o a Dios se le pasó. Te salvé, te rescaté, te mostré misericordia, y de repente Dios dice, ¿y ahora me sales con estos pecados? Como si Dios no supiera. Dios sabe y quiere usarme. Qué maravilla. Quiere usarme. Pero debes poner en orden tu vida. Lo repito otra vez. Dios quiere usarme, pero debes poner en orden tu vida. Tienes que ordenar la casa, el templo del Espíritu Santo. Tienes que limpiarlo. Él quiere que tú uses lo que Él te regaló, dones. Él quiere que uses tu carácter, tu forma de ser, controlado por el Espíritu Santo. Él quiere, porque te otorgó al momento de nacer ciertas habilidades que otros no tienen, y quieres que las utilices para el servicio de Él. Si no, al momento de nuestra salvación, no hubiera llevado al tío al cielo. ¿O solamente los pastores tenemos un nivel tan espiritual que solamente nosotros podemos trabajar en el ministerio? No, esa fue la primera cosa que explicamos, ¿cierto? Todos. Y por la misericordia de Dios, yo sigo aquí en pie. Primera Timoteo, por favor. Pablo explicándole a Timoteo, ¿cierto? El joven Timoteo, este hombre temeroso, encargado de la iglesia local allá en Éfeso, le explica lo siguiente en esta primera carta y le dice lo siguiente, el versículo 12, 1:12. Doy gracias a Cristo Jesús, nuestro Señor, Timoteo, que me ha fortalecido porque me tuvo por fiel, poniéndome, ¿dónde? ¿Cuál ministerio? ¿Le queda claro cuál es el ministerio? Predicar, enseñar, ir y hacer discípulos. Ese es el ministerio de Pablo. Todos tenemos ese llamado. Me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Si nosotros leyéramos solamente el versículo 12, uno diría, ¿ves que está involucrada la fidelidad acá? Que Pablo lo eligieron, lo pusieron ahí porque es fiel. Sí, eso es verdad. Pero siga leyendo el versículo 13. Aún habiendo sido yo antes, tres cositas que Pablo explica. Número 1, blasfemo, perseguidor, y fuerte la palabra tercera que dice. ¿Qué dice? Sin embargo, me mostró misericordia. Pablo explica esto y dice, porque lo hice por ignorancia en mi incredulidad. Sí, Pablo reconoce de dónde lo sacó el Señor, ¿o no? De cómo era antes de conocer a Cristo como Salvador personal. De qué es lo que hacía, qué es lo que decía, quién era. Ahora, muchos de nosotros hemos recibido al Señor Jesucristo a cierta edad, ya maduros, jóvenes, y tenemos un pasado que muchas veces no nos deja tranquilos. Pablo lo reconoce. Pablo lo pone aquí
para todos nosotros para que lo leamos. De hecho, podemos ver en el Nuevo Testamento la historia de Pablo, ¿no? Un asesino. Fuerte palabra, ¿no? Agresor. Pedía cartas para ir a buscar a cristianos, sacarlos de sus casas, llevarlos presos y ojalá que los mataran. Es decir, atentaba contra los derechos humanos de lesa humanidad, ¿o no? ¿Sí? Que en nuestros días o en cualquier día eso es una de las cosas peores que alguien puede hacer, ¿o no? Pero fui movido o recibí misericordia. Y el pasado nos sigue persiguiendo muchas veces en nuestras cabezas. Pero cómo Dios me va a usar, mira lo que era. Mira lo que era. Gálatas. Es cosa que avance nomás un poco en la historia ahí. Tiene que retroceder en su Biblia, obviamente. Y Pablo reconoce nuevamente esto y se lo explica a otra iglesia o a otro conjunto de iglesias. Gálatas capítulo 1, versículo 13. Porque vosotros habéis oído acerca de mi antigua manera de vivir. ¿Dónde? En el judaísmo. De cuán desmedidamente perseguía yo a la iglesia de Dios y trataba de destruirla. Y cómo yo aventajaba en el judaísmo a muchos de mis compatriotas contemporáneos, mostrando mucho más celo por las tradiciones de mis antepasados. 15. Pero cuando Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar a su Hijo en mí para que yo lo anunciara entre los gentiles. Si usted y yo no logramos pasar una y otra vez nuestra mente, nuestro corazón por la cruz de Cristo, no para salvación, sino que recordando lo que hizo Cristo en nosotros, nuestro pasado no nos va a dejar tranquilos. No nos va a dejar tranquilos. Y va a interrumpir algo en el presente. ¿Qué cosa? Nuestro servicio. Vuelva a Corintios, por favor. Segundo a los Corintios. Todos los textos que acabamos de leer acerca de Pablo tienen en común su vida antes de conocer a Cristo. Y es lo que tiene que haber en nuestras vidas, un cambio real a través de la cruz de Cristo. Para que nuestro servicio no se vea interrumpido. Porque el Señor quiere usarme en el servicio, quiere usarme en el ministerio. Pero después de la cruz de Cristo, Pablo dice lo siguiente, y es el punto número 3. ¿Sabes que si Dios quiere usarte en el ministerio, es porque Él te ha dado misericordia y quiere usarte? Pero necesitamos entender que nosotros no podemos, después de la cruz de Cristo hasta hoy día, ¿cierto? No podemos trabajar para Él, el punto 3, sin tener el concepto de auténtico. Sinónimos: transparente, sin caretas, sin solamente decorar lo externo y dejar lo interno exactamente igual. El maquillaje. Tenemos que entender ese concepto. Después de la cruz de Cristo, Dios quiere usarme, pero necesita a un creyente auténtico. ¿Entiende la diferencia entre el pasado sin Cristo y con Cristo ahora?
Como creyentes, hoy día a lo mejor usted puede estar pasando una situación donde necesitas demostrarle a otros lo que no eres. Eso no es ser auténtico. Eso es autoengaño. Querer ser lo que no eres. Pretender lo que no eres. Fingir, no que seas otra persona, fingir cosas que no tienes. Como si Dios no pudiera utilizarte con lo que eres. Algunas veces no podemos o no queremos ser auténticos. ¿Sabe por qué? Porque tenemos que demostrar exactamente cómo somos. Y eso no nos gusta. Que la gente vea mis debilidades. Claro, nos gusta en entrevistas de trabajo muy fácil cuando la gente te pregunta, ¿cierto? Usted dígame 3 cosas para qué es bueno. Tun, 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 tun. 3 nomás, ¿cierto? Porque la lista para... Y usted lo dice, pero así... Lo tiene incluso aprendido, ¿no? Pero cuando el entrevistador te dice, y cuénteme, ¿cuáles son sus debilidades? Y tu ardillita empieza a trabajar adentro, ¿cierto? ¿Qué le digo? Porque si le digo que soy malo para esto o débil para esto, ya veo que toma el lápiz rojo y pone una X, ¿cierto? No nos gusta revelarnos como somos. De que somos débiles en ciertas cosas, que estoy luchando con ciertos pecados, que tengo problemas en carácter, que tengo algunos problemas en relaciones interpersonales. Entonces, ¿qué es más fácil para un creyente? Ponerse una careta, ponerse una máscara, ¿sí? Adornar lo externo. Llegar al culto y que todos piensen que no tengo ningún problema en mi corazón o en mi mente. ¿Entiende? A tal punto llegamos a creernos el cuento de que empezamos a manipular situaciones. Manipulamos momentos, manipulamos horarios, manipulamos personas, porque tenemos que seguir ocultando lo que no quiero que otros vean, como si Dios no pudiera verte. ¿Cuál fue la primera pregunta casi que aparece en la Biblia a Adán? ¿Cuál es? Me encanta esa pregunta, ¿no? ¿Dónde estás, Adán? La respuesta de Adán es fabulosa. Nosotros en el 2022 que comprendemos teología, doctrina, ¿cierto? Y que sabemos que Dios tiene uno de esos omnisciente, omnipresente, ¿cierto? ¿Dónde estás, Adán? Me escondí, dijo Adán. Tuve vergüenza de presentarme delante de ti desnudo. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Otra pregunta de Dios. ¿No habrás comido del árbol que te dije que no comieras? Como si Dios no supiera las caretas que nos ponemos. Claro, nosotros no sabemos, entre nosotros. Pero hay un tercer propósito que queremos cumplir en esta iglesia, ¿no? ¿Cuál es? Comunión. Y va a ser muy linda la comunión si todos nos ponemos una careta y nunca sabemos quién está atrás. En vez de comunión va a ser fiesta de disfraces, ¿o no? Y después tenemos que salir de este lugar y contarle a otros de lo que Dios hizo en mí con una careta en la cara. No funciona así. Segundo a los Corintios, lo tiene ahí, ¿cierto? Pero ahora el capítulo 3,
hay un texto maravilloso que Pablo dice: Dios me tuvo por fiel. Sí, por supuesto, le dijo a Timoteo, ¿cierto? Poniéndome en el ministerio. Pero esa fidelidad, entiéndalo, no es que yo lo produje. Otra palabra para fiel es idoneidad o dar el ancho para un trabajo, ¿cierto? Capítulo 3, 2 Corintios, capítulo 3, versículo 5. No que seamos suficientes en nosotros mismos para pensar qué cosa alguna procede de nosotros, sino que nuestra suficiencia, ¿termine esa frase? ¿Sí? Proviene de Dios, que quiere trabajar en mi interior, que quiere trabajar en mi vida, que quiere que yo deje de ser lo que creo ser y que empiece a actuar como hijo de Él. Un pecador salvo por la gracia del Señor. Hermano, ¿qué tienes que ocultar? Eres y yo soy un pecador, salvo por la gracia de Dios. Yo sé de dónde me rescató el Señor antes de la cruz de Cristo, no tengo por qué negarlo. Y también sé que después de la cruz de Cristo he luchado con muchas cosas en mi vida. Y que si no fuera por la misericordia del Señor, yo no estaría delante de ustedes. Porque Él me quiere usar. Pero tengo que dejar de adornar lo externo. Vuelva a Corintios capítulo 4 para terminar el punto de lo auténtico. El versículo 2 dice lo siguiente. Bueno, el 1, por tanto, puesto que tenemos este ministerio según hemos recibido misericordia, no desfallecemos, sino que hemos voluntariamente, volitivamente, ¿cierto? Mi voluntad, la que me dio el Señor y que ha regenerado ahora para que yo no sea esclavo del pecado, sino que sea siervo de Cristo, esa es la idea, ¿sí? Dice, voluntariamente hemos renunciado. No me han echado, ¿sí? Yo tomé la decisión por el amor que le tengo a Cristo y por el servicio que quiero darle a Él, ¿sí? He renunciado, dice Pablo. En otros textos dice, lo considero como basura, lo que me impida llegar a la meta. He renunciado, y aquí están algunas cositas que tenemos que destacar, a lo oculto y vergonzoso. Claro, esas dos palabritas en nuestro contexto de hoy día, ¿cierto? Del 2022 podrían significar una cantidad enorme de cosas, ¿o no? ¿Sí? Como que me comí un pan a escondida y nadie se dio cuenta. ¿Ah? Bueno, no está hablando de eso. Pero sí está hablando de que él, como fariseo, como judío, era un maestro de ocultar lo que es la vergüenza o lo vergonzoso. Es decir, recuerda las palabras de Cristo cuando estaba en su ministerio terrenal y se enfrenta a los fariseos de su tiempo, ¿cierto? A los escribas, y les dice una frase que es una frase que los mató a cada uno de ellos. Ustedes son sepulcros blanqueados. Que era la costumbre, ¿cierto? Como el sepulcro adentro, ¿cierto? Están muertos, hediondos, putrefacción, ¿verdad? Que hacían para disimular un poco el olor, no sé por qué disimular el olor con echándole cal, ¿cierto? O algo blanco, ¿verdad? Para que se viera más bonito el sepulcro. Y le dice a los fariseos, ustedes son sepulcros blanqueados. Hacen todo lo posible que por fuera ustedes se vean bien. Pero ustedes, en lo oculto, hacen cosas vergonzosas. Bueno, Pablo pone esto ahora. Yo, desde que conocí a Cristo, dijo Pablo acá, sino que hemos renunciado. Me encanta eso, ¿no? Porque a lo mejor él también practicaba estas cosas, ¿o no? Pero en un momento determinado, cuando Cristo lo llamó al servicio, dijo, nada más, no puedo seguir con esto. No puedo pretender predicar el Evangelio a otros
decirle que Dios trae un cambio a las vidas, que hay restauración, que hay vida nueva, que hay una nueva forma de vivir. Y yo les predico esto y sigo viviendo mi vida como si esos cambios no funcionaran en mí. Careta. Sino que hemos renunciado a lo oculto y vergonzoso, otra cosa, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino que mediante la manifestación, nuevamente en singular, de la verdad, nos recomendamos a la conciencia de todo hombre en la presencia de Dios. Lo tengo escrito desde otra versión, nueva versión NTV, nueva traducción viviente, que dice la última frase así: decimos la verdad delante de Dios y tú lo puedes comprobar en mi vida. ¡Qué maravilla! ¿Sí? Decimos la verdad delante de Dios, delante de los hombres, y tú lo puedes comprobar. Cuando nosotros hablamos entonces de servir a Dios, tengo que entender lo que es el ministerio. Tengo que entender que ese ministerio Dios me lo va a dar, va a poner delante de mí, predicar el Evangelio por la pura misericordia de Él. Pero necesito entender también que los cambios que Dios quiere hacer en mí tienen que producirse de tal forma que yo no tenga la necesidad de aparentar lo que no soy. Porque cuando le predique a otros, le comunique a otros lo que Dios hizo en mí, esa persona va a querer hacer una pregunta. ¿Y tú crees, Jensen, que esos cambios que Dios hizo en ti los puede hacer en mí? ¿Qué le vamos a decir nosotros? Por supuesto que sí, ¿o no? Y me va a hacer otra pregunta. ¿Y qué cambios ha hecho Dios en ti? Y ahí tengo que tomar la decisión. Si voy a seguir ocultando o voy a permitirle a Dios que cambie mi vida para que mi respuesta sea: mira, estos cambios ha hecho Dios en mí. Tenía problemas y luchas en estas áreas, pero mira cómo Dios ha hecho una transformación. ¿Cómo le llamamos a eso? Testimonio. Nosotros tenemos como propósito en la iglesia el servicio. Si usted visita acá la congregación o está asistiendo regularmente hace algún tiempo, nosotros queremos como congregación que usted sirva junto a nosotros. Porque vamos a predicar el Evangelio a otros. Sí, eso es verdad. Y que cuando las personas vengan podamos establecer un servicio para que esas personas, cuando vengan, ¿cierto?, podamos comunicar el Evangelio lo más clarito posible. Pero aquí está el punto. Dios quiere usarme, pero no lo va a hacer si no hay un cambio en mi vida en relación al pecado. No lo va a hacer. Porque la verdad es la que produce el cambio. Juan nos recuerda en una de sus cartas, ¿o no? Tenemos que andar, ¿dónde? En la verdad. Dice lo que era la pancarta mayor del día de hoy, que nosotros tenemos un desafío en el día de hoy. Y el desafío es muy simple, hermanos. ¿Quieres servir al Señor? Porque servir al Señor involucra entender qué es el ministerio, entender que es por misericordia y que basta de caretas. No estamos diciendo que digas cosas públicamente. Estamos diciendo que entiendas que el trabajo que Dios quiere hacer en ti es el mismo que quiere hacer con personas afuera.
y que no vamos a llegar a ningún lugar como congregación si no hacemos los cambios nosotros. ¿Cuál es el desafío? Ser usado por Dios, porque Dios quiere usarme. ¿Puedes inclinar tu rostro, por favor? Hay una ventaja de Dios con respecto a todos nosotros. Y es que Dios mira nuestros corazones. Puede saber exactamente con qué estás luchando en el día de hoy, en este momento. Él sabe perfectamente lo que le costó comprar nuestra salvación. Y Él sabe exactamente dónde nosotros podemos servir. Pero también sabe exactamente que Él quiere usarnos de una manera correcta. No hay oraciones milagrosas, no es así. Es Dios quien obra en la vida de nosotros. Y para que Dios obre tiene que haber un corazón dispuesto a querer trabajar en su obra. Padre Celestial, un grupo de tus hijos hoy día está inclinado el rostro. Y confío, Señor, que tu obra del Espíritu Santo pueda también inclinar nuestros corazones. Porque a lo mejor podemos tener una postura hoy día al orar, pero simplemente puede ser una careta. Quizás nuestro corazón esté tan lejos de lo que es la santidad, la cruz del Calvario. Y quizás aún así, Señor, estamos presentando un servicio delante de ti. Vacío, hueco, simplemente porque tenemos que hacerlo, simplemente porque sabemos hacerlo. Padre Celestial, no hay forma de que tú puedas trabajar en nuestras vidas, Señor, si nosotros ocultamos el pecado. De la misma forma que Adán quiso ocultar su desnudez delante de ti. No podemos. Padre Celestial, hoy día te ruego, Señor, por la obra maravillosa del Espíritu Santo de poder convencernos, dar luz y hacernos, Señor, cercanos a lo que es el trono de gracia. Si hay hermanos que estén luchando con algún pecado, Señor, si hay hermanos que están convencidos, Señor, de querer ser otra persona y no lo que tú estás permitiendo que ellos sean. Si hay personas, Señor, que no entienden el concepto de lo que es ministrar y piensan que es solo para algunos. Padre, si algunos no comprenden lo que es la misericordia tuya en la cruz del Calvario y después, Señor, para mantenernos en este lugar y no desfallecer. Señor, te pido que tú y solo tú convenzas esas mentes y esos corazones, porque aún, Señor, como congregación tenemos un mandato que queremos cumplir. Y entendemos, Señor, que unos pocos, aunque podemos hacerlo, Señor, no es la intención tuya, no es tu plan. Tu plan ha sido, Señor, desde el comienzo, toda criatura. Y que esas criaturas, Señor, reciban la enseñanza adecuada a través, Señor, de lo que es un discipulado, para que ellos también junto a nosotros sigamos multiplicando, Señor, el cuerpo de Cristo, la familia de Dios. Pero, Señor, si hoy día hubieran hermanos, visitas, miembros que están en necesidad, Señor, de poder confesar delante de ti, solo de ti, Señor, sus luchas. Padre, toma su clamor interno, Señor, que tu Espíritu Santo pueda ayudarlos a expresar sin palabras, en una conversación, Señor, honesta entre tú y Él, y solo por los méritos de Cristo. Para que, Señor, su lucha pueda ser a través, Señor, de las armas que tú nos entregas. Señor, no permita que nuestra mente pelee, batalle, luche, Señor, con lo que nosotros creemos que es el poder salir de lo que es una careta, de ocultarnos. Padre Celestial, si hay matrimonios, Señor, que necesitan arreglar sus diferencias, si hay padres con hijos, hijos con padres, Señor, que necesitan también restablecer relaciones familiares, si hay hermanos en Cristo, Señor, que necesitan también restaurar sus propias vidas,
para servirte. Señor, que hoy día sea el comienzo. Un nuevo comienzo para nosotros, Señor. De poder aceptar este desafío, Padre Celestial, que por miles de años ha estado presente. Queremos cumplir, Señor, el evangelismo, pero no podemos hacerlo sin un corazón dispuesto, Señor, y conectados contigo. Obra en nuestras vidas, Señor, y que tú y solo tú seas engrandecido en esta mañana. Y que al tú engrandecerte, Señor, prepares nuestras vidas, porque hay una comunidad, hay un barrio que necesita escuchar del amor tuyo, Señor. Oramos en esta mañana pidiendo, Padre, por los méritos de Cristo, todas estas cosas, Señor, que hemos enseñado. Y que tú y solo tú, Señor, nos bendigas, para que cuando levantemos esta oración, Señor, podamos, Señor, tener un nuevo comienzo, una nueva comunión contigo. Y Padre Celestial, que nos pongas en el ministerio. Oramos en esta mañana en el nombre de Cristo Jesús.